Buenas tardes, ¿cómo están? Todos, ¿qué les pasó? Ahí está unido. Listo. Prácticamente semana y media, bueno, aquí están con alguien. Bueno, pues vamos a esperar si se van ingresando. Y madre, todavía falta. Y no, Carlos, tenemos que ellas le expliqué las bases del mapa metabólico y de para que lo tengan de favor. Ya hice la unidad 4. El día de hoy, si Dios quiere, terminamos la unidad 4. Entonces, ya con esto estaríamos, pues, ya ustedes estarían en posibilidad de poder hacer estas actividades. Todas se las puse para la semana que entra y se las puse saltadas. Entonces, para ahí que puedan hacerlo y que no haya ningún problema. Entonces, ya también yo espero, si todo sale bien, empezar a calificar sus actividades de la unidad 3. Espero entre lunes y miércoles de la semana que entra, también ya para empezarles a dar esas calificaciones que ahorita por una u otra cosa, de cuestiones de trabajo y todo, me ha atrasado con las calificaciones, pero yo ya espero estar bien al pendiente de esa parte y ponerme al día la siguiente semana. ¿Sale? Antes de comenzar, no sé si alguien quiera comentar algo, alguna duda. Algo en particular. Ya prácticamente estamos en la recta final del semestre, ya estamos prácticamente a 4 semanas de terminar, entonces yo creo que vamos a terminar sin ningún contratiempo. La semana que entra iniciamos la unidad 5. La unidad 5 afortunadamente no es tan extensa como las unidades que hemos visto. Es una unidad, es el ciclo de Krebs, que obviamente hay mucho que checar del ciclo de Krebs, pero no se vuelve tan extensa como aquí que vemos. Allá solamente es una ruta metabólica y aquí estamos viendo quizás por unidad, con la unidad 3 y 4 vimos unas 5 o 6 rutas metabólicas diferentes, entonces va a ser muy ligero. Y la unidad 6, que es fotosíntesis y fosforilación oxidativa, también no son 2 rutas metabólicas, entonces vamos a estar terminando el temario sin ningún problema. Entonces, para que no haya ninguna situación. Bueno, entonces, pues vamos a comenzar. No sé si por ahí alguien llega a tener alguna duda, algún comentario, con todo gusto me puede interrumpir, puede abrir su micrófono. Y el día de hoy vamos a empezar, nos habíamos quedado con la parte del metabolismo del colesterol. Justamente el día de hoy vamos a ver esa parte del metabolismo del colesterol. Entonces, vamos a continuar. Bueno, vamos a empezar de la parte del metabolismo del colesterol, que es la última parte de aquí de la unidad 4 del metabolismo de lípidos. Y vale la pena que veamos este esquema general acerca de cómo se produce el colesterol. Vamos a partir de una ruta que le conocemos como la ruta del mevalonato. El mevalonato es prácticamente un ácido graso. Este ácido graso de mevalonato proviene del hidroximetilglutarilcoenzima A, y aquí tenemos un punto de convergencia entre hidroximetilglutarilcoenzima A para la producción de mevalonato, que también se utiliza para la producción de cuerpos cetónicos. Todo proviene de la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A proviene normalmente puede provenir de la glucólisis, puede provenir también de la beta oxidación, de la oxidación de ácidos grasos, y proviene de la mitocondria. Sale en forma de citrato, se libera la acetilcoenzima y obtenemos el hidroximetilglutarilcoenzima. Nos puede dar el mevalonato. El mevalonato nos va a dar una molécula, va a ser activado por ATP para darnos estas moléculas que es el isopentenil. Estas moléculas de 5 carbonos se empiezan a condensar entre ellos
para formar moléculas que son de 10, de 15, 20 y 30 carbonos, que nos van a dar como conclusión estas moléculas, que es el geranil, el farnesil y el escualeno. Entonces, estas a su vez, por ejemplo, el farnesil, nosotros lo vamos a seguir hacia la ruta del escualeno, pero productos finales, ubiquinona, que es un producto de la cadena transportadora de electrones, proteínas que tienen grupos geraniladas, el dolicol, este sí no recuerdo para qué sirve, creo que es un ácido biliar, y proteínas farnesiladas, que son modificaciones posttraduccionales. Entonces, me gusta mucho más este esquema que para empezar a representar lo que vamos a ver. Y nosotros vamos a partir de la condensación. Esta parte ya la habíamos visto en los cuerpos cetónicos, que es la condensación de acetil con acetoacetilcoenzima. Esto, con la liberación de coenzima, vamos a tener la formación de el 3-hidroximetilglutarilcoenzima, que es un compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aquí tenemos 6 carbonos. Este compuesto, que es el HMG coenzima, puede darnos dos productos. En la mitocondria nos puede dar, esto es importante, esto es específicamente en el hígado. Nos puede dar como resultado otra vez acetilcoenzima y nos va a dar acetoacetato, que es un cuerpo cetónico. Y en el citoplasma, con una reducción dependiente de NADPH y la salida de coenzima, vamos a obtener el mevalonato. Este mevalonato, tenemos que va a salir este grupo de la coenzima, y este alcohol que tenemos, bueno, esta parte del enlace y este alcohol va a quedar reducido. Este se reduce gracias a la acción del NADPH, y tenemos también la reducción del carbono con la pérdida del doble enlace. Entonces, tienen que participar dos moléculas de NADPH para poder reducir todo este enlace. Y así tenemos el compuesto que es el mevalonato, que también tenemos que es un compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Hasta aquí tenemos 6 carbonos. El mevalonato, a su vez, va a sufrir diferentes fosforilaciones. Estas fosforilaciones, ok, aquí hay algo importantísimo. El mevalonato es producido por esta enzima que es la HMG-CoA reductasa. Esta es una enzima súper clave para el metabolismo. Vamos a ver más adelante para qué se utiliza, pero es una enzima, de hecho es un blanco farmacéutico muy importante. ¿Sale? Entonces, partimos que tenemos el mevalonato, y del mevalonato vamos a producir el isopentilpirofosfato. Esto se da gracias, para producir colesterol, la célula necesita una gran cantidad de ATP. O sea, es una inversión de ATP bastante importante. Entonces, fíjense aquí cuántas moléculas de ATP se invierten simplemente para producir el isopentilpirofosfato. Tenemos la inversión de 3 moléculas de ATP. Primero, vamos a tener la unión en este carbono para el 5-fosfomevalonato, que es en el carbono 5. Este mismo fosfomevalonato va otra vez a fosforilarse para producir este 5-pirofosfomevalonato, y vamos a tener una tercera fosforilación, pero esta tercera fosforilación va a ser en el carbono, si no mal recuerdo, va a ser el 1, 2, 3 en el carbono 3. Tenemos esta segunda fosforilación en el carbono 3. Aquí algo importante, va a salir una molécula de CO2, o sea, existe una descarboxilación, existe un rearreglo de enlaces. Por ejemplo, este enlace aquí es donde se va a romper la molécula de CO2, este enlace se va a regresar y aquí me va a formar un doble enlace. Este grupo carboxilo es el que se va a perder en forma de CO2, y también se va a ir el pirofosfato. El pirofosfato, por lo tanto, aquí en esta molécula está funcionando como una molécula que está permitiendo tener una carga
dentro de la molécula para el rearreglo para que se puedan rearreglar los enlaces y para que se pueda llevar este oxígeno que tenemos aquí del grupo alcohol. Entonces se pierde este grupo oxígeno y nos queda esta molécula que ya es de 5 carbonos, sin el pirofosfato, sin el fósforo inorgánico, disculpen, es el 3-isopentenil pirofosfato. Aquí es donde es clave que proviene de 5 carbonos. Ahora, esto nos empieza a dar una lógica en los números. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí todos los carbonos del colesterol provienen de la acetilcoenzima, pero empezamos a tener problemas de cuántos carbonos provienen, de cómo se pueden unir los carbonos de la acetilcoenzima debido a que se unen de grupos de 2 en 2. Es decir, obtenemos la molécula que es el mevalonato, que es de 6 carbonos. Esta molécula de 6 carbonos, a nosotros nos resultaría lógico que esta molécula de 6 carbonos se unan 5 moléculas de 6 carbonos para producir la molécula de 30 carbonos, que es la del colesterol. Sin embargo, no es así. Para producir el colesterol se van condensando estructuras de 5 carbonos. Primero formamos el isopentenil pirofosfato, que es una estructura de 5 carbonos. Esta se condensa con otra estructura de 5 carbonos para formar una de 10, a la cual se le vuelve a condensar otra de 5 carbonos para formar 15, y finalmente 2 de 15 se condensan para darnos una molécula de 30 carbonos, y que es la molécula del colesterol. Entonces, aquí vamos a ver algo bien importante. Existe una reacción de isomerización que es entre el isopentil pirofosfato y el dimetilal pirofosfato. Aquí lo que estamos teniendo es una isomerización del doble enlace. El doble enlace, acuérdense que empezamos a contar acá, lo tenemos del carbono 1, 2, 3, pasa del estar entre el carbono 2 y 3, pasa a estar entre el carbono 3 y 4. Entonces, tenemos esta isomerización, y esta isomerización es importantísimo para la condensación, para la formación de la estructura de 10 carbonos. Entonces, el isopentenil pirofosfato me puede dar como resultado por una isomerización el dimetilal pirofosfato. ¿Okay? Bueno, aquí vamos a empezar a tener la formación de esta molécula que es el geranil o farnesil pirofosfato, que si nosotros lo vemos por acá, aquí es donde vamos, ¿no? Del mevalonato producimos mevalonato pirofosfato, que nos va a dar el isopentenil pirofosfato. Este se puede isomerizar el dimetil-alil pirofosfato. La condensación de este isómero con el isopentenil pirofosfato nos va a dar geranil pirofosfato, que es una estructura de 10 carbonos. Ahora, ¿cómo ocurre esta parte? Bueno, este es como el mecanismo en el cual tenemos un sustrato alílico. Los sustratos alílicos, bueno, no sé si sepan qué es un carbono alílico. ¿Por ahí alguien que recuerde de sus clases de química? No sé si por ahí alguien se acuerda de esos carbones alílicos. Nadie. ¿Qué están por ahí? Ahora sí andan muy callados. Alguien que se acuerde de qué es un carbono alílico. Nadie. Ah, Alan. Muy bien, Alan. Exactamente, esos son los carbones alílicos. Dice Alan que son los carbones que se encuentran al lado de un doble enlace, de un enlace pi, ¿sí? De hecho, los carbones alílicos tienen propiedades bien específicas. Hay algo, bueno, que no tiene que ver específicamente con esto, pero justamente las grasas de origen vegetal, que son los aceites, tienen muchos dobles enlaces, son poliinsaturados muchos de ellos. Los aceites tienden a oxidarse más fácilmente gracias a estos carbonos alílicos. De hecho, los sitios de oxidación de estos lípidos ocurren en los carbonos alílicos.
Entonces, esto que nosotros químicamente conocemos como lipoperoxidación, que en la casa le conocemos como que se enrancia en la grasa o ya se puso rancio, se debe principalmente a la cantidad de carbonos alílicos. Entonces, una grasa saturada de origen animal, por ejemplo, la manteca, va a tener una mayor estabilidad a la oxidación en comparación con una grasa poliinsaturada debido a la cantidad de carbonos alílicos. Y esto se debe a que el doble enlace, si recuerdan por ahí, es muy reactivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener aquí en el sustrato alílico? Que vamos a tener el doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Lo primero que va a salir es el pirofosfato, que son estos dos grupos fosfatos. Y si se fijan, aquí lo que nos empieza a marcar es que vamos a tener un carbanión. Un carbocatión. Este carbocatión se forma porque empieza a haber una resonancia del doble enlace. El doble enlace empieza a saltar entre el carbono 3 y el carbono 1 y nos genera esta resonancia que me genera en el carbono 2 un carbocatión. Este carbocatión, a su vez, como este doble enlace es muy negativo, tiende a atacar este doble enlace y ataca en el carbono 1 de la estructura. Y aquí es donde se va a unir, ¿quién? El 3-isopentenil pirofosfato. Se une a esta estructura del carbono 1 y al unirse a esta estructura del carbono 1 nos permite formar el geranil pirofosfato. Que el geranil pirofosfato, vamos a contar de cuántos carbonos queda. Y algo bien importante, cuando tenemos la formación del geranil pirofosfato, del pentenil, isopentenil, tenemos el doble enlace en el carbono 4. Cuando se forma este doble enlace, este carbono queda sin un enlace. Entonces, ¿qué es lo que hace? En la siguiente estructura lo forma entre el carbono 3 y 4. No, 2 y 3. Forma este nuevo doble enlace. Y tenemos que esta nueva estructura es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí tendremos que tener otro carbono, 10 carbonos, el geranil pirofosfato. Que aquí le ponen o farnesil porque se va a unir o se puede unir otra estructura de otros 5 carbonos para formar el farnesil, que es el de 15 carbonos. Entonces, aquí tenemos la formación de geranil. Y si se fijan, algo bien importante, las estructuras de estos carbonos que están en ramificación, por llamarlo así, son bien importantes, porque aquí estereoquímicamente se empiezan a unir estos carbonos para empezar a dar la forma del colesterol. Si se fijan, empezar a tener estas estructuras, que posteriormente va a haber algunas reacciones de ciclación y todo que van a cambiar estas estructuras. Entonces, tenemos que el dimetilalil pirofosfato más una de isopentenil pirofosfato nos forma el geranil pirofosfato, que es de 10 carbonos. Posteriormente se le une otro de isopentenil pirofosfato, que se va a unir justamente en este carbono que tenemos aquí. Y aquí vamos a tener la unión de este isopentenil pirofosfato para tener el farnesil pirofosfato, que ya es una estructura de 15 carbonos. Aquí vamos a tener una estructura de 15 carbonos. Y finalmente el farnesil pirofosfato, vamos a tener la unión de 2 moléculas de farnesil pirofosfato. Entonces se van a condensar entre ellas y se condensan donde tienen los enlaces pirofosfato. Estas van a llevar, va a ser gracias a una reducción con el NADPH, va a salir 2 moléculas de pirofosfato más NADP oxidado y vamos a tener esta estructura, que es una estructura químicamente que se ve muy geométrica, que es el escualeno, ¿no? El escualeno es el precursor, ya es una molécula de 30 carbonos, que es el precursor formal del colesterol. Y el escualeno lleva su nombre, obtiene su nombre a que es un ácido graso que se describió por primera vez en los tiburones. Entonces, por ahí tiene esa historia de su nombre. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Algo que por ahí les quede duda? ¿Todo en orden? Bueno. Sale, entonces vamos a continuar. Cualquier cosa, en cualquier momento me pueden interrumpir.
Aquí vienen unas reacciones que son ciclaciones. Del escualeno se empieza a ver unas ciclaciones. Estas ciclaciones que vamos a ver son dependientes de NADPH. Si se fijan, para producir colesterol se ocupa muchísimo ATP y se ocupa muchísimo NADPH. Y algo mucho más importante, se ocupa oxígeno. La producción de colesterol es dependiente del oxígeno. Si no tenemos oxígeno, para la formación de algunos epóxidos, por ejemplo aquí el escualeno epóxido, no nos vamos a poder formar colesterol, es imposible. Al igual que la producción de ácidos grasos insaturados en las células de mamíferos, el oxígeno es esencial para todo este tipo de reacciones. Entonces, esto nos da ciertos indicios de que las células sí pueden, de hecho las células de mamíferos, las del cuerpo humano, pueden vivir con una condición de anoxia, pero hay ciertas condiciones, hay ciertas cuestiones o ciertas rutas metabólicas bajo las cuales es necesario que tengan oxígeno. ¿Qué pasa? Bueno, podríamos pensar, ¿qué pasa cuando la célula no tiene oxígeno? ¿De dónde obtiene su colesterol? El colesterol lo obtenemos principalmente de la dieta. De hecho, la mayor cantidad de colesterol que nosotros utilizamos proviene de la dieta. El cuerpo humano no biosintetiza mucho colesterol. ¿Por qué? Porque energéticamente es muy caro. ¿Qué es lo que prefiere usar? Usar el colesterol que proviene de la dieta porque energéticamente es mucho más barato. Pero obviamente siempre puede haber necesidades de biosintetizarlo y de hecho la biosíntesis del colesterol ocurre únicamente en el hígado. Es el único tejido que nos puede formar colesterol. Entonces, tenemos estas reacciones de ciclación, que estas reacciones de ciclación, si se fijan, empiezan a cerrarse. Esta es la molécula del escualeno. Empieza a cerrarse este ciclo, empieza a cerrarse este ciclo y este ciclo. Y nos va a dar estos 4 ciclos que son característicos del colesterol, que son estas estructuras cíclicas de 6 carbonos, 3 de 6 carbonos y una de 5 carbonos, donde tenemos esta estructura básica que nos va a dar la estructura del colesterol y esta estructura que proviene del escualeno epóxido al catión protosterol nos da como resultado finalmente la molécula que es el precursor del colesterol, que es el lanosterol. El lanosterol, si se fijan, tiene ya algunas estructuras químicas bastante importantes o características químicas bastante importantes, doble enlace, estos dobles enlaces y estos grupos hidroxilo, ¿no? Este grupo hidroxilo que proviene de la reducción de este oxígeno que teníamos desde el inicio. Entonces, el lanosterol ya tal cual es el precursor del colesterol. Por aquí, de hecho, es una ruta bastante compleja, que son 19, aquí lo llaman como 19 reacciones específicas, donde va a salir un grupo carboxilo en forma de ácido carbónico y va a haber 2 descarboxilaciones para que del lanoesterol obtengamos el colesterol, que se caracteriza por un cambio del doble enlace. Este enlace cambia a esta estructura. Tenemos la pérdida del doble enlace en este carbono que tenemos aquí y tenemos la formación de la descarboxilación de estos grupos metilo que tenemos aquí y de este grupo metilo, estos 2 grupos metilos que tenemos aquí. Uno de estos grupos metilo sale en forma de ácido carbónico, es decir, un carbono sale en forma de ácido carbónico y otros 2 salen como CO2. ¿Ok? Y después de estos 19 etapas o 19 pasos, tenemos la formación del colesterol. Entonces, el colesterol, bueno, voy a permitirme poner porque acá viene un poquito más explicado esa parte. Esto es lo que ya vimos. Isopente.
micrófono, no te desanimes. Ya, no solamente algunos veo varios que hoy no entraron, pero bueno. Sí. El colesterol se asocia con muchas patologías, principalmente se asocia con una aterosclerosis, ¿no? La arteriosclerosis, que es una enfermedad donde existe un taponamiento literal de las arterias. Este taponamiento de las arterias que puede ser de origen metabólico, puede haber personas que tengan el colesterol alto por cuestiones genéticas, pero lo más común, por ahí hay, en los artículos de nutrición se le llama que la dieta occidental, que la dieta occidental que sea muy rica en ácidos grasos, en colesterol, promueve que existe este taponamiento de las arterias por indirectamente el colesterol tiene que ver, no necesariamente es culpa del colesterol, sino es una asociación entre los macrófagos, es una asociación entre macrófagos y plaquetas, de, de ciertos subproductos de los macrófagos con las plaquetas que van formando, pues es algo muy parecido a lo que nosotros veríamos en las tuberías como el sarro, ¿no? Y esto se debe obviamente a una parte del metabolismo que tiene que ver con la absorción de colesterol, de cómo es que nosotros transportamos el colesterol, cómo el colesterol también cómo los ácidos grasos se transportan. Entonces tiene que ver mucho con eso, que es justamente lo que vamos a ver ahorita. Van a encontrar que nosotros vamos a referirnos a, bueno, voy a poner mejor acá esta otra. Ok, ahorita nada más voy a ponerla para explicar esta parte. Nosotros nos referimos al colesterol malo y al colesterol bueno, cuando en realidad a lo que nosotros nombramos como el colesterol bueno y colesterol malo ni siquiera es colesterol. Existe unas lipoproteínas que se encargan de transportar ácidos grasos y colesterol. Estas lipoproteínas son de diferente naturaleza, de diferentes cuestiones químicas y normalmente nosotros las clasificamos de acuerdo a la densidad. De esta manera, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, en este cuadro, la densidad que está en gramos sobre mililitro y tenemos proteínas de muy baja densidad que van desde 0.95 a 1.06 y proteínas que le llamamos de alta densidad que van de 0.063 a 1.21. Esto nos dan las siglas de estos vesículas que son como paquetes, de estos paquetitos que se forman. Déjenme ver si por aquí se ve. Ok, son como paquetitos. Estos son los paquetitos. Este es un paquetito de LDL. Lo que hacen es que estas proteínas es como si fuera una bolsa y en la bolsa fueran las proteínas y dentro yo llevara transportado grasa o llevara colesterol. Entonces, estas proteínas, que son lipoproteínas, tienen estructuras que son anfipáticas, como si fuera una estructura polar, tienen una estructura polar y una no polar, que les permite asociarse con los ácidos grasos y permite que puedan circular por el citoplasma, por la sangre, ¿no? Y nosotros les conocemos por sus iniciales, por sus siglas. Por ejemplo, tenemos que el de baja densidad, que es el de muy baja densidad, el Very Low Density Lipoprotein, nosotros lo conocemos como VLDL. Este es el VLDL. Tenemos que son las de densidad intermedia, Intermediate Density Lipoprotein, como IDL. Los de baja densidad, que es Low Density Lipoprotein, es LDL. Y el de alta densidad, que es el High Density Lipoprotein, lo conocemos como HDL. En el mundo de la clínica, al de baja densidad, al Low Density Lipoprotein o al LDL, y al Very Low Density,
bueno, no, principalmente al LDL, que es se le conoce como el colesterol malo, y al HDL se le conoce como el colesterol bueno. Lo que se mide es la cantidad de proteínas que están en el torrente sanguíneo, ni siquiera se mide el colesterol tal cual. ¿De dónde viene entonces que se le denomine colesterol bueno y colesterol malo? Viene en su función metabólica, en qué transportan. Por ejemplo, el LDL, que son estas, ayuda a transportar colesterol hacia los tejidos, ¿sí? Para que se utilice. Tiene una composición de 10% de triglicéridos, tiene 38% de el colesterol éster, tiene 8% de colesterol libre, tiene 22% de fosfolípidos y 21% de proteínas. Y al que nosotros conocemos como High Density Protein, el HDL, lo que hace es que el colesterol que ya no usan los tejidos lo recicla y lo lleva al hígado para que en el hígado se deseche por la orina, para que se deshaga. Algo importante, el colesterol, no hay una ruta metabólica que te pueda, que te lo pueda degradar tan fácilmente. Entonces, el colesterol, los anillos que se forman del colesterol son demasiado recalcitrantes, son muy difíciles de romper por los organismos. De hecho, los mamíferos no tienen la capacidad de romper o incluso formar energía del colesterol. ¿Qué es lo que hacen con el excedente de colesterol? El excedente de colesterol se empieza a secretar por fluidos, ¿no? Entonces, esto se lleva a cabo por medio del hígado. Entonces, para ponerlos en contexto, el LDL, que es estas lipoproteínas, usan el colesterol nuevo, el que obtenemos de la síntesis en el hígado o que viene de la dieta, y se lleva a los tejidos periféricos. Y en cambio, el HDL reutiliza el colesterol, es decir, el colesterol que ya no sirve en los tejidos, que ya no va a servir, lo transporta al hígado para que se deseche por fluidos. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con que sea un colesterol bueno y con colesterol malo? Bueno, algo importante, aquí también vienen los kilomicrones. Los kilomicrones lo que transportan es ácidos grasos que provienen de la dieta, que esto es algo que ya habíamos visto, y tienen apoliproteínas como B48, la C, la E, por ejemplo, el VLDL, el IDL y el LDL tienen apoproteínas de B100, y en cambio el HDL tiene la apoproteína de tipo A. ¿Okay? Aquí tenemos cómo se vería más o menos un ejemplo de un LDL, de una partícula de LDL. Y bueno, esto es más o menos lo que ahorita les estaba platicando. El HDL o estas lipoproteínas de alta densidad transportan de tejidos periféricos el colesterol hacia el hígado, y aquí en el hígado existen unos receptores para el HDL para que sea desechado por medio de los ácidos biliares, sea desechado por fluidos, ¿no? O sea desechado hacia, por medio de heces, por medio de las heces, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, los ácidos grasos que provienen de la dieta son transportados por kilomicrones. Estos liberan los ácidos grasos libres que se van al tejido adiposo, se van al tejido periférico. Y el VLDL, el IDL y LDL transportan ácidos grasos y colesterol proveniente del hígado hacia el tejido adiposo, hacia tejidos periféricos que tienen receptores LDL, y aquí es como se usa el colesterol. Entonces, el HDL saca el colesterol. El VLDL y LDL lo transportan hacia el organismo, hacia donde se ocupa. Entonces, de ahí que se nombre como colesterol bueno y colesterol malo, que ahorita vamos a ver por qué. Ahora, por ejemplo, una vez que se transporta el colesterol y los ácidos grasos a partir de una partícula de LDL, este es sensado por una célula por medio de estas proteínas que se encuentran en la membrana plasmática, en la membrana externa, que se llama PIT,
que el QuadRPT es como una capa de proteínas que van a detectar el LDL, que son receptores, que se les conoce como receptores de LDL. Estos receptores van a detectar que hay una partícula de LDL y lo que va a empezar a ver es una vesiculación. La membrana plasmática va a empezar a cambiar de forma y literalmente se va a comer la partícula de LDL, va a soltar como esta gotita donde están estos LDLs, donde está la vesícula, y esta la va a transportar formando un endosoma. En este endosoma se empiezan a liberar, se lleva al lisosoma, y del lisosoma todas las proteínas que forman aquí parte del LDL se reciclan y se obtienen los aminoácidos, y el colesterol pues se libera al citoplasma, y el colesterol ya sirve, se puede almacenar en algunas gotas de colesterol éster, ahí se puede estar almacenando, o se puede ir al retículo endoplasmático. Y en el retículo endoplasmático, cuando esto ocurre, cuando tenemos colesterol que viene por fuera, se reduce la actividad de la HMG-correductasa, que es la que nos produce mevalonato, y también se puede reducir la síntesis de receptores de LDL si ya tenemos suficiente colesterol, ¿sale? Para que ya no entre más colesterol a la célula. Entonces, aquí en retículo endoplasmático se reciclan los receptores, algunos receptores se reciclan, y estos pasan posteriormente al aparato de Golgi para poder terminar su vesiculación y su final translocación otra vez a la membrana plasmática. Es decir, prácticamente todo se recicla, ¿sí? Esto es cómo se transporta el colesterol a los tejidos periféricos. No sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos. No estoy viendo el chat. Ah, ok, justamente. No literalmente, Jorge. No, las lipoproteínas no. En realidad, la cantidad de colesterol que nos va a mediar el transporte es lo que ayuda a que se tapen las arterias. Y justamente eso es a lo que voy. Bueno, ahorita vuelvo a poner esto. Bueno, existen muchos tipos de formas en las cuales nosotros podemos tener colesterol alto en nuestro torrente sanguíneo. Brown y Goldstein, de hecho, les había ya enviado yo un artículo de ellos acerca de la diabetes. Ellos fueron los primeros en encontrar la presencia de los receptores de LDL, y que existe una relación entre la concentración de colesterol y LDL. De hecho, ellos encontraron que el colesterol, los valores de colesterol en torrente sanguíneo se desea que más o menos sean menores a 200 miligramos por decilitro. Pero pues hay personas que pueden tener estos niveles mucho más altos, que se les llama hipercolesterolemia. Este colesterol se deposita en muchos tejidos por la alta concentración de colesterol y de LDL en el plasma, y pueden formar nódulos de colesterol que se llaman xantomonas, que son muy prominentes en la piel y en los tendones. Y algo bien importante, es muy, muy delicado que el exceso de LDL en la sangre empiece a oxidarse a LDL oxidado. Este es el problema. Cuando ustedes consumen grandes cantidades de colesterol en su dieta, ¿qué es lo que va a hacer la célula? ¿O qué es lo que va a hacer el metabolismo? Va a producir altas cantidades de LDL para transportar ese colesterol hacia las células. Va a llegar un momento en que las células ya van a tener suficiente, o ya van a tener satisfechas sus necesidades de colesterol, y ya no van a recibir estas partículas de LDL. Entonces, estas se van a quedar
en torrentes sanguíneos se quedan, pues ahora sí que circulando, ¿no? Estas se pueden oxidar y nos va a formar el LDL oxidado. El LDL oxidado es tomado por los macrófagos. Estos macrófagos son células del sistema inmune y estas células del sistema inmune detectan como al LDL como algo malo, como que intentan defender al organismo del LDL y lo empiezan a comer. Comen tanto que forman unas células que se llaman células espumosas. Estas células espumosas se debe a que, como las apoproteínas que vienen del LDL son anfipáticas, literalmente tienen una cualidad de detergentes, empiezan a formar o a diluir el colesterol y empiezan a formar como células espumosas. Estas células espumosas, que en realidad son macrófagos, se quedan atrapadas en las paredes de las arterias. Aquí dice blood vessels. Y estas células, que de hecho son las que ocasionan el taponeo, no es tal cual el colesterol, sino son las células que consumieron el colesterol, se empiezan a acumular en las arterias y empiezan a formar placas arterioscleróticas, y se llaman placas porque las plaquetas, que es una parte también muy importante del sistema inmune, empiezan a juntarse alrededor de estas células, empiezan a formar pues literalmente un coágulo, como si fuera, pero una cuestión un poquito más rara, como si fuera ahí una piedrita, empiezan a acumularse. Y esto empieza a disminuir el perímetro, el diámetro de la arteria, por lo cual circula la sangre, empieza a hacerlo más pequeño y puede llegar el momento en que sea tan pequeño que la sangre que se recibe, por ejemplo, al corazón o que se pueda recibir a cualquier otro órgano, pueda desencadenar no solamente un ataque cardíaco, sino un accidente cerebrovascular. También puede ser un efecto, una cuestión pulmonar, puede ser, pero lo más común es que sea un ataque cardíaco. Existen personas que no tienen la capacidad de producir los receptores LDL en las células, y ellos normalmente tienen el colesterol muy alto en la sangre. Entonces, justamente lo que ocurre, o por eso le llamamos al LDL colesterol malo, porque el LDL, al transportar el colesterol, empieza o puede ser tomado al oxidarse por los macrófagos, se empieza a acumular y nos puede dar la arteriosclerosis. De hecho, esto puede ocurrir, o sea, ese es un periodo, es un proceso tan lento que puede ocurrir en el lapso de, pues, 30, 40 años, ¿no? De hecho, personas que sufren, o sea, empieza a ver por lo menos en hombres, en mujeres creo que un poquito más avanzada la edad, pero es principalmente en hombres, que los problemas de aterosclerosis los empiezas a ver alrededor de los 50 años para adelante. Y son prevenibles. O sea, todo esto es prevenible. Si ustedes se van y se hacen una biometría, esta biometría, bueno, yo les voy a enseñar una biometría que es una biometría mía. Ya voy ahí voy a quemarme, van a decir, usted anda comiendo muy mal, profe. Les voy a enseñar un análisis clínico mío, nada más para que se den una idea de cómo viene. Que de hecho aquí este análisis clínico tiene algunas cuestiones que no están bien, pero bueno. A ver, entonces nada más para que se den una idea. Ese es un análisis clínico mío reciente. Entonces, esta es una química sanguínea, normal. Aquí me sale que estoy comiendo mucha carne, salgo con el ácido úrico un poquito alto, pero bueno, ya estamos tomando acciones. Y aquí viene justamente lo que venía, colesterol total,
El colesterol total, nosotros habíamos visto que el límite máximo era hasta 200 miligramos por decilitro. Yo, por ejemplo, lo tengo más o menos normal porque anda entre 180 y 200 los valores. Entonces ando como en medio, 190 miligramos por decilitro. El HDL, que es el colesterol de alta densidad, debe ser mayor a 37. Yo lo tengo en este caso bien, que es mayor a 40. Pero incluso aquí se han encontrado estudios que entre mayor, o sea, si tú te da uno de 50, 60, está mucho mejor, ¿no? El HDL no se tiene claro cómo mejora la salud relacionada con la aterosclerosis, pero ahorita vamos a ver algunas relaciones que dicen que pueden estar pasando. Y aquí tenemos el LDL, el malo, ¿no? En este caso yo no lo tengo alto, lo tengo en 123 miligramos por decilitro y debe ser de menor a 160. Los triglicéridos también normales, 134 miligramos por decilitro, porque estos triglicéridos también pueden aumentar el LDL y son hasta 200. Y aquí viene algo bien importante, que este es el índice aterogénico, que a mí me pusieron el índice aterogénico de una mujer, porque el índice aterogénico de una mujer debe de ser menor a 4, en un hombre debe ser menor a 5. Y el índice aterogénico es la división entre el colesterol total y el HDL, ¿sí? Este índice aterogénico tiene alguna función clínica que dice que si, por ejemplo, el índice aterogénico normal que te que te debería de salir como en el rango, si tú tienes el colesterol al máximo, que serían 200 entre 40, te tendría que dar 5. Ese valor de 5 es como que estás en la línea de tener un índice aterogénico alto. Todo lo que esté abajo de 5 es un índice aterogénico normal que se le llama preventivo. Es decir, que tu índice aterogénico está por debajo del riesgo de que tú tengas un evento de un problema de aterogénesis más allá de los 50 años. Pero, por ejemplo, si yo me hubiera hecho este análisis y me hubiera salido, no sé, de 30 y el colesterol me hubiera salido de 200, cuando baja el HDL normalmente aumenta el LDL. Entonces, aquí si me hubiera dado un valor quizás de 5.5, yo ya estoy como en las primeras etapas de riesgo, ¿no? Hay personas que esto les puede salir de 6, de 7, y esas son personas de alto riesgo, son personas que de forma inmediata se les tiene que controlar tanto el colesterol como porque su índice aterogénico es demasiado alto, y si tienen antecedentes familiares de que esto les afecta, entonces pues sí les puede causar problemas a la salud a largo plazo. Entonces, más o menos, yo les recomiendo que ustedes son muy jóvenes, no creo que tengan ningún tipo de problema, pero hay veces que este tipo de ensayos se hacen, y de hecho pues aquí se ven algunas cuestiones. Esta es función renal, función hepática. Vale la pena que se hagan a veces estos chequeos para que sepan cómo están, ¿no? Entonces es importante, y no se los pongo para para decir, pues que estoy bien, no, sino es un ejemplo. Entonces, la relación entre el HDL, entre el colesterol, no es que el colesterol literalmente se deposita. El LDL, que son proteínas que se oxidan, que transportan el colesterol, se consumen por los macrófagos, y estas células de macrófagos espumosas se depositan en las arterias y son las que terminan haciendo pues tapando las arterias, y que eso es una enfermedad bien común ya en la actualidad. Se conoce que eso es bien común, y esto se debe a que nosotros tenemos dietas ricas en colesterol o en ácidos grasos saturados, porque recordando, bueno, voy a poner aquí otra vez mi pantalla. No solamente se transporta el LDL, no solamente se utiliza para transportar colesterol, también se utiliza para transportar grasas. De hecho, aquí viene. El LDL también nos permite transportar ácidos grasos saturados.
Entonces, no solamente se utiliza para transportar colesterol, sino que también se ha visto que se puede, lo podemos tener alto por ácidos grasos saturados. Entonces, pues hay que tenerlo en mente. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, chicos. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Bueno. Entonces vamos a continuar, ya vamos bastante avanzados en esta parte también de la endocitosis. Ok. Por aquí quería mostrarles cómo el HDL. El HDL lo que hace es que permite, por ejemplo, si yo tengo mucho LDL, no, aunque no se sabe muy bien cómo funciona, el HDL tiene muchas propiedades antiaterogénicas. Entre ellas se incluye la inhibición de la oxidación del LDL y también que tiene la capacidad de remover colesterol de las células y de los macrófagos. Es decir, estos macrófagos que se empiezan a consumir este LDL oxidado, en teoría el HDL tiene la capacidad de quitar o recolectar ese colesterol de esos macrófagos, sacarlos y así evitar que se formen estas células espumosas. Al evitar que se formen estas células espumosas, lo que ocasiona es que se impida la formación de estas placas aterogénicas. Entonces, esta es una parte bastante importante o bastante interesante de lo que pudiese ser el HDL. Entonces, es por eso que se asocia. ¿Cómo es que el HDL normalmente se ha asociado? De hecho, hay una asociación de la producción de HDL con la dieta. A pesar de que el HDL transporta o su función bioquímica conocida es transportar colesterol del tejido periférico hacia el hígado, se ha visto que existe un aumento del HDL con el consumo de ácidos grasos omega 3, de los ácidos grasos omega 6. Entonces, no se tiene claro cuál es la función que cumplen, porque de hecho hay más dudas de cómo funciona como una molécula buena que certezas. Entonces, lo que sí se sabe es que existen ciertos alimentos que de manera pues intrínseca te pueden aumentar la cantidad de LDL y eso es una estrategia que se utiliza, de hecho se utiliza desde el punto de vista clínico para los pacientes que tienen problemas de este tipo, aumenten. De hecho hay algo bien curioso que les voy a comentar. Este es un artículo de un doctor con el que yo trabajé y que tiene que ver con esto. Y ya con esto termino esta parte del colesterol. Déjenme buscar el artículo, pero, pues luego, Nemi, para que veas qué onda, cómo andas. No sé si ustedes por ahí han escuchado hablar de las carnitas de Tacámbaro. No sé si por ahí unas ricas carnitas de Tacámbaro que dicen que muy ricas. Resulta, es una historia bastante interesante, que en Tacámbaro también hay mucho aguacate. Pues resulta que existen en algunas granjas, en algunos criaderos de porcícolas, alimentan a los puerquitos con desechos de aguacate. Entonces, de ahí nace una historia bastante interesante, una historia científica que yo conozco de primera mano. Nace un experimento que se me hizo bien interesante. Resulta que cuando hacen en estos ranchos donde alimentan a los puerquitos con aguacate, hacen carnitas, la grasa de los puercos que son alimentados con aguacate es una grasa a temperatura media sólida, media líquida, así como que un poquito viscosa. Y esto nace de un doctor que alguna vez conocía a una persona que tenía uno de estos ranchos allá en Tacámbaro y que empezaron a hacer las carnitas y que veía que la persona que estaba preparando las carnitas estaba metiendo la mano al cazo. Y era evidente que porque por las carnitas normalmente se preparan con manteca, que la manteca cuando está caliente pues es líquida y pues no te avientas un quemadón de aquellos. Pero esta persona estaba estaba metiendo las manos
a lo que él pensaba que era la manteca caliente, pero en realidad era manteca fría que estaba prácticamente líquida. Y le preguntó, oye, ¿no te quemas? Pues si la manteca está caliente. Me dice, no, está fría. Ven, y que ya se cercioró y que efectivamente la manteca estaba fría. Y resulta que le empiezan a decir que la manteca de esos puercos era de esa consistencia. Y ya empezó a ahondar y se dio cuenta que los alimentaban con aguacate. Y de ahí nace un trabajo bien interesante donde el doctor Cristian Cortés de la Michoacana empieza a trabajar con el aceite de aguacate viendo sus efectos en diferentes modelos. Por ahí hay una teoría bastante interesante del envejecimiento, hasta déjenme ver si por aquí tengo el artículo, que tiene que ver con la composición de ácidos grasos. Déjenme buscar ese artículo, denme un minuto. Por ahí, si alguien tiene alguna duda, con confianza la checamos. A ver si lo tengo por aquí. Si no es que ya lo borré. A ver, creo que sí. No lo voy a tener. Entonces, a ver, déjenme ver si aquí. Es un artículo bonito. Aquí va a estar. Déjenme ver si está por aquí. No lo encuentro. Bueno, no lo encontré. No, Adrián, no, afortunadamente no, todavía no somos mitad murciélago, todavía no. No, ya, creo que afortunadamente ya tendríamos que haber pasado ahorita los días de los efectos secundarios. Entonces, no, todo en orden hasta hoy. De vampiro, ¿verdad? No, siguiendo todas las indicaciones, todas las recomendaciones post vacuna, aquí andamos bien, gracias a Dios. Pues bueno, a lo que voy con esto es que, y esta es una cuestión súper interesante, resulta que muchas células, y no se sabía hasta qué tipo de organismos, pero incluso pudiésemos ver los cerdos, que hacen un recambio lipídico de acuerdo a los ácidos grasos que tienen en su dieta. Y este recambio lipídico tiene que ver con la longevidad. Resulta que el consumo de ácidos grasos de cierta naturaleza, principalmente los omega 3 como los que vienen del aguacate, tienen ciertas características en disminuir muchos de los fenotipos asociados con el envejecimiento. Y de hecho, existen estudios que cuando tú aumentas los niveles de HDL muy altos, tienes la posibilidad de vivir mucho tiempo, ¿no? Y bueno, a lo que voy con esto es que en particular el doctor Cristian empezó a aplicar los conocimientos de los omega 3 y el HDL en pacientes diabéticos en el Hospital General, ahí en Morelia. Él por ahí hizo un pequeño experimento clínico en el cual con otro doctor empezaron a dar algunos diariamente, creo que era la mitad de un aguacate a pacientes diabéticos, y al darle esta mitad de este aguacate a pacientes diabéticos, ellos empezaron a medir el colesterol en sangre. Lo que encontraron es que cuando le empezaron a dar, tenían obviamente un grupo control, que cuando les empezaron a dar este aguacate, redujeron de manera significativa sus niveles de colesterol sanguíneo, aumentaron el HDL a lo más posible y
uno de los problemas más graves quizás de los pacientes diabéticos es este aumento del colesterol en sangre. De los triglicéridos también los normalizaron y él empezó por ahí un estudio mecanístico para poder asociar el consumo del aguacate, en específico ya se metió mucho con el aceite de aguacate, con la normalización de ciertos factores de riesgo de la diabetes. De hecho, les voy a compartir, por ejemplo, ahorita el que ha estado haciendo. Yo con él he estado trabajando en un par de artículos, pero aquí miren, él es el doctor Cristian Cortés Rojo, y él se ha metido muchísimo en estas cuestiones. Ahorita ha estado trabajando mucho con ratas diabéticas, con modelos animales, y por ejemplo, bueno, no sabía que ya también estaba en la parte del COVID, pero tiene este artículo de COVID, Ferritin Levels and COVID-19. Y bueno, aquí viene la parte que les comentaba. El aceite de aguacate mejora la función mitocondrial y disminuye el estrés oxidativo en cerebro de ratas diabéticas. El aceite de aguacate dietario atenúa las alteraciones inducidas por la diabetes tipo 1 y el estrés oxidativo en un segmento de la cadena transportadora de electrones. Entonces, él se metió mucho con esta parte del aceite de aguacate a trabajar y encontró que efectivamente estos omegas que se consumen del aceite de aguacate o del propio aguacate tienen efectos benéficos en regular los niveles de colesterol en pacientes diabéticos y él ahorita lo que se está buscando ya no en personas, porque no se pueden llevar a cabo estos estudios en personas tan moleculares, lo está haciendo en ratitas para poder checar a qué nivel el aceite de aguacate pudiese estar mejorando la respuesta al colesterol. Entonces, es una de las cosas interesantes que no sabemos aún cuál es la relación tan directa del HDL o de los omegas, pero por ahí sí se tiene muy buena relación de que existe algo bueno. Entonces hay que echarle el aguacate, chicos. Hay que meterle harto al aguacate para que nos aumente el HDL. Y para concluir esta parte les iba a decir, de hecho él con estas investigaciones se ha vuelto muy, muy famoso. De hecho, por ahí le han hecho entrevistas en noticieros de Estados Unidos y por ahí ganó un premio muy importante en un congreso en Estados Unidos donde incluso le hicieron, o sea, por el mérito o por lo interesante de su investigación, le hicieron por ahí como una tipo de rueda de prensa y por ahí hay muchas notas periodísticas de él en inglés de otros países acerca y me llama la atención porque yo lo conozco y él es así súper relajado, que le ponían que el descubridor del aceite de oliva de América. Entonces, que el aceite de aguacate era el nuevo aceite de oliva de América, ¿no? Entonces, de hecho, ha crecido mucho, se le han acercado mucho a darle seguimiento a estas investigaciones y ya es muy comercial el aceite de aguacate. De hecho, creo que prácticamente ya en cualquier supermercado se puede encontrar y todo el aceite de aguacate prácticamente se produce en Morelia. Hay varias industrias que se producen ahí el aceite de aguacate. Hay muchas cosas bien interesantes que tienen que ver con esto del colesterol. Pues bueno, ya habiendo hecho ese brevario cultural, no sé si por aquí hasta aquí tenga alguien alguna duda. No, bueno, pues vamos a continuar. Pues a las carnitas, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que tienen problemas de colesterol, que tienen problemas de colesterol genético o problemas de colesterol dietético que ya no se les pueda controlar? Normalmente existe un fármaco que se llaman estatinas. Las estatinas son moléculas que compiten, son inhibidores competitivos de la HMG-CoA reductasa, de la hidroximetilbutaril-coenzima reductasa, que impiden que se forme mevalonato. Y estas estatinas, al impedir que se forme mevalonato, lo que hacen es que se impide que se forme colesterol en las células. De hecho, estas estatinas que se conoce son
algo bien curioso es que es el fármaco más vendido en todo el mundo. Y es un producto totalmente biotecnológico. Esto, por ejemplo, las personas que consumen este tipo de estatinas pueden tener una disminución del 50% de colesterol e incluso también de una reabsorción por sales biliares. ¿De dónde vienen estas estatinas? Estas estatinas son moléculas que son producidas por hongos como del género de Aspergillus, del género Penicillium. Se descubrieron a partir de estos hongos, los hongos producen estas estatinas para evitar la competencia por la comida, matando a otros hongos. Como el colesterol es una parte importante de las membranas plasmáticas, si estos hongos evitan que se sinteticen colesterol de otros hongos para sus membranas plasmáticas, los hongos no van a poder tener una buena membrana plasmática, no van a poder tener una buena selectividad y normalmente pues van a perder la viabilidad. Entonces las estatinas se producen por medio de fermentaciones en bioreactores y es el fármaco más vendido en todo el mundo. Se utiliza para el control del colesterol y lo que hace en este caso es inhibir a la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, que es el paso que nosotros habíamos visto. Ya me pasé. Bueno, estamos arriba. ¿Qué es esta? Que inhibe esta reacción, entonces ya no se puede producir mevalоnato y por lo tanto ya no se puede producir colesterol. Entonces, esa es una de las partes más importantes de la síntesis de colesterol, que obviamente las estatinas pueden tener algunos efectos secundarios. ¿Por qué? Porque el colesterol obviamente también es importante para muchas funciones celulares. El colesterol, que es lo que vamos a ver ahorita, es precursor de muchísimas hormonas. ¿Entre qué hormonas es precursor el colesterol? Pues todas las hormonas sexuales. Déjenme poner, también, bueno, primero aquí viene que es precursor de las sales biliares. El colesterol nos ayuda a que estas sales biliares que son producidas en el hígado puedan disolver las grasas que vienen de la dieta. Entonces nos permite formar glicolato y taurocolato, que son estos detergentes naturales que produce nuestra célula, ¿no? El colesterol también nos permite formar todos estos tipos de estructuras. Primero, glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos y estrógenos, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a empezar con los glucocorticoides. Los glucocorticoides, que son derivados del colesterol, que nosotros ya habíamos visto uno anteriormente, que era el cortisol. El cortisol es una hormona que nosotros habíamos visto en la unidad 3 que promovía la gluconeogénesis, la formación de glucógeno y aumenta la degradación de grasas. Y tiene una respuesta antiinflamatoria muy importante, ¿sí? ¿Qué tipo de moléculas nosotros conocemos? De hecho, existen antiinflamatorios, esteroideos y antiinflamatorios no esteroideos. Esteroideos tiene que ver que son antiinflamatorios derivados de los glucocorticoides, que vienen del colesterol, y los no esteroideos son antiinflamatorios que no tienen nada que ver con la glucocorticoides. Estos antiinflamatorios que lo que actúan normalmente a nivel de prostaglandinas, inhibiendo la producción de prostaglandinas como la aspirina, como el ibuprofeno, como estas otras moléculas. Entonces, los glucocorticoides, en este caso como el cortisol, son muy utilizados como respuestas antiinflamatorias, y estas respuestas antiinflamatorias, de hecho, nosotros hemos escuchado, ahorita, si no mal recuerdo, creo que la dexametasona, que se utiliza muchísimo, es derivado de los glucocorticoides. Déjenme ver. Ajá.
por aquí está, déjenme se las comparto. La dexametasona, que obviamente ahorita es una molécula muy popular porque se utiliza en pacientes graves con COVID, por esta parte de la inflamación. Es un derivado, si se fijan, aquí tenemos la estructura de los 3 anillos de 6 carbonos del colesterol y de 5 carbonos del colesterol. Entonces es un derivado de los glucocorticoides, es una esteroidea que obviamente no se utiliza por su alta capacidad de inhibir el sistema inmune, solamente se puede utilizar pues, en pacientes graves, ¿no? Que no se puede utilizar de manera, si lo utilizas antes o un paciente que no puede ser grave, puede ser incluso bastante malo como para una persona que no pudo haber evolucionado a una enfermedad grave a que pueda evolucionar una enfermedad grave. Entonces, no es una molécula que se utiliza. De hecho, la dexametasona se utiliza mucho para respuestas alérgicas, ¿no? Se utiliza para respuestas alérgicas muy, muy fuertes. Pero obviamente se han asociado el uso de estos glucocorticoides en exceso como antiinflamatorios, también se ha asociado con muchas respuestas asociadas, por ejemplo, al cáncer, asociadas a muchas enfermedades. Entonces, siempre se pide que se limite incluso el uso, si tú vas a tomar un antiinflamatorio derivado de los glucocorticoides, por ahí vienen algunas cuestiones, ¿no? Otro de las hormonas más importantes que nosotros hemos estado hablando son los andrógenos y los estrógenos, que provienen pues de las hormonas sexuales del hombre y de la mujer. Entonces, estos también provienen del colesterol. Una parte importante del colesterol es la producción de estas hormonas. Y otro que tenemos es los mineralocorticoides, como la aldosterona, que ayudan a la absorción y excreción de sodio y potasio, que también son hormonas que nos ayudan en el hígado, en el riñón, a la absorción. También incrementan la presión sanguínea, sirven para muchas cosas. Entonces, de hecho, esto es bien importante. La ausencia de cualquiera de estas hormonas, porque no hay colesterol, se ha asociado con algo fatal. O sea, también que yo, por ejemplo, utilice muchas estatinas y que estas estatinas me disminuyan el colesterol circundante, no necesariamente puede darme unos efectos en casos muy específicos, ¿no? Porque no necesariamente puede ser, de hecho, normalmente son fármacos muy inocuos, pero solamente en casos muy especiales pudiesen tener algún efecto secundario, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que son las hormonas, esto es lo que íbamos a ver, dentro de lo que es el colesterol, estas son las principales cuestiones que íbamos a ver. Por acá, creo que en el otro libro venía una familia un poquito más amplia de las hormonas esteroideas. Aquí viene un poquito de los que ya habíamos platicado. Aquí vienen las estatinas, que es el Mevacor. Bueno, estos son los nombres de las patentes. Mevacor, Pravacol, Socor, Lipitor, que todos son estatinas, que tienen funciones muy similares. La utilización de colesterol, cómo nos ayuda a la formación de progesterona. De la progesterona nos permite la formación de glucocorticoides, de testosterona, de estradiol, que son andrógenos y estrógenos, de mineralocorticoides como la aldosterona, también de los ácidos biliares, del ácido colítico, glicocólico y ácido taurocólico. Y bueno, pues básicamente es lo que íbamos a ver el día de hoy, chicos, del metabolismo de colesterol. Es prácticamente todo lo que quería abordar para el día de hoy. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Ahora andan muy cansados. Ya también teníamos rato sin vernos, ya ni se acordaban en dónde íbamos.
Bueno, entonces, si no hay una duda, vamos a aprovechar, aunque sea estos pocos minutos, para poder aprovechar el tiempo. Pensé que me iba a llevar un poquito más de tiempo explicando esto, pero bueno, afortunadamente no lo hicimos de manera muy, muy ágil. Y entonces, pues bueno, para aprovechar este tiempo, vamos a empezar a ver ya parte de la unidad 5. Entonces, vamos a iniciar de una vez con unidad 5, aunque sea para ver la parte de la introducción del ciclo de Krebs. Entonces, no hay ninguna duda, chicos, ¿seguros? ¿Podemos iniciar con la unidad 5? Bueno, hablen ahora o callen para siempre, para aprovechar ahorita el tiempo por las suspensiones que hemos tenido. Bueno, nada más denme un minuto, voy a servirme tantita agua porque ahorita con hablar tanto se me cierra la garganta. Déjenme, voy por tantita agua, denme un minuto. Chicos, bueno, entonces vamos a iniciar con esto para déjenme compartir la pantalla y voy a si lo queremos. Bueno, este es el Krebs. No sé si lo alcanzamos a ver. De hecho, esa es la ruta más importante dentro del metabolismo. Si existiera una ruta, es el Krebs con muchísimas funciones dentro del metabolismo. Siempre me gusta ver en cuestiones de tránsito que el ciclo de Krebs metabólicamente funciona como si fuera una glorieta, ¿no? Que permite la entrada de moléculas de diferentes partes del metabolismo que se incorporen a diferentes otras partes del metabolismo. Entonces, el ciclo de Krebs es una ruta que forma parte de muchísimas rutas. Es una ruta que nosotros la vamos a ver como parte de la síntesis de ácidos grasos, de la oxidación de ácidos grasos, de la producción de proteínas, de aminoácidos, de la producción de energía a partir de proteínas, obviamente del metabolismo de carbohidratos, de la producción de nucleótidos, de la producción de, pues, por ejemplo, ahorita del colesterol a partir del acetilcoenzima A que viene liberado del citrato, de la producción de muchísimos tipos de metabolismo. De hecho, el ciclo de Krebs, nosotros no podríamos decir que el ciclo de Krebs es una ruta totalmente catabólica porque muchas veces se vea, es una ruta para producir energía. No, el ciclo de Krebs
bajo muchos aspectos actúa como una ruta anabólica. De hecho, en muchos tipos de metabolismo es principalmente anabólico en lugar de catabólico. Así, nosotros pudiésemos decir, para ser más certero, que el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, que también se le conoce de esa forma, es una ruta, una serie de reacciones en las cuales la ruta puede ser anfibólica, puede ser a la vez de catabólica, como puede ser a la vez anabólica. Y estas reacciones lo que hacen es bueno, tiene dos cualidades importantes. La primera es introducir moléculas provenientes del piruvato, que es la condensación de la acetilcoenzima A con el oxalacetato. Es decir, entra una molécula, a cada ciclo puede entrar una molécula de 2 carbonos, y al entrar esta molécula de 2 carbonos, también en cada vuelta que nosotros damos al ciclo de Krebs, vamos a perder carbono. Perdemos un carbono y perdemos 2 carbonos. Es decir, que esta acetilcoenzima, estos 2 carbonos que entran, formalmente se pierden en el ciclo. Entonces, de iniciar en el citrato con una estructura que tenemos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, terminamos en el ciclo con el oxalacetato con una molécula de 4 carbonos. Entonces, tenemos una pérdida neta de 2 carbonos, pero siempre se compensa con la condensación de la acetilcoenzima. Siempre entran 2 carbonos. ¿Dónde se lleva el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs está, se lleva específicamente en la mitocondria. Todo lo que vamos a ver del ciclo de Krebs se lleva en la mitocondria. Y el ciclo de Krebs va a apoyarnos para la formación de energía, para la formación de proteínas, para la formación de ácidos grasos, incluso para la formación de glucosa. También puede ser parte. Una cuestión también interesante que no se observa o no vamos a observar en la mayoría de los libros es que cuando el ciclo de Krebs pasa de citrato a oxalacetato, lo conocemos como un ciclo oxidativo. Es decir, el ciclo de Krebs es oxidativo, que libera CO2. Pero bajo ciertos aspectos se puede llegar a tener un ciclo reductivo. Son metabolismos bien especiales que apenas empezamos a conocer, pero existen reacciones que se pueden llevar en sentido contrario, muy específicas, no todo el ciclo, tal cual, pero hay algunas reacciones que se pueden llevar de manera contraria y este tipo de reacciones se les llama reductivas. En algunos casos, algunos autores le conocen como un ciclo de Krebs reverso, algunas son adaptaciones de metabolismos que una adaptación muy específica del metabolismo, por ejemplo, es el ciclo del glioxilato. Entonces, vamos a tener diferentes formas. Entonces, no lo vean como dogmático. De hecho, es una de las partes que yo aprendí después de salir de la carrera, salir incluso del doctorado. Una de las cuestiones que yo aprendí es que muchas de las rutas metabólicas que nosotros aprendemos que nos dicen el ciclo de Krebs siempre va a ser de citrato, oxalacetato y no le mueves. Y te encuentras que no solamente hay evidencia, hay muchísima evidencia que te dice, el fumarato puede transformarse el citrato por una ruta que se llama fermentación del fumarato. O que el fumarato con malato dan oxalacetato, pero ya no nos dan citrato, ¿no? Y el oxalacetato se utiliza para otra ruta metabólica. Entonces, vamos a tener que sí, si bien esta es la estructura del ácido cítrico, del ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, vamos a tener que aprender a verlo de una forma más versátil. Tendríamos que empezar a observar que muchas de estas moléculas, muchas de estas partes o de estas reacciones pueden participar en muchas más reacciones que no necesariamente todas tienen que ver específicamente con el ciclo de Krebs, sino tienen que ver con producción de aminoácidos, tienen que ver, por ejemplo, el citrato, que ya es algo que vimos con la síntesis de lípidos, tienen que ver con muchas otras cuestiones. Ahorita de manera canónica, nosotros nos referimos en bioquímica como que la forma en que nos han enseñado, como la forma en que nosotros lo vemos en los libros, que es la forma más estudiada, ¿no? Entonces, todo comienza, o podríamos decir que no comienza, sino
normalmente proviene, o sea, la acetilcoenzima que se obtiene para que funcione el ciclo de Krebs proviene del piruvato. Este piruvato principalmente viene de la glucólisis, pero este piruvato también puede venir de aminoácidos como la alanina, pero principalmente va a venir de la glucólisis. Este piruvato, esto es importantísimo, es algo que no nos maneja aquí de manera tan específica, se obtiene la glucólisis en el citoplasma. Este piruvato tiene que ser transportado del citoplasma a la mitocondria. De hecho, existe un transportador específico de piruvato para transportar piruvato del citoplasma a la mitocondria. Una vez que está en la mitocondria, el piruvato es transformado a acetilcoenzima por un complejo que la piruvato deshidrogenasa es una serie de muchísimas enzimas. No sé si por aquí vinies. Pues este es el complejo piruvato deshidrogenasa, si no mal recuerdo. Debería de ser. Ok. De hecho, miren, estas micrografías ya es la proteína. De hecho, estos experimentos están que se hacen con micrografías de electrones. Esta es la piruvato deshidrogenasa de Escherichia coli. Entonces, si se fijan, parece como un Rubik. Es un complejo. De hecho, esta enzima es tan grande que bajo ciertas circunstancias muy específicas, estos complejos son visibles a nivel de microscopio. Este complejo enzimático, que son un chorro de enzimas, por aquí debe de venir todas las enzimas que participan. De hecho, pues utiliza lopamida, utiliza ahí se me fue el nombre de esta coenzima. Utiliza diferentes tipos de enzimas que todas están unidas, como ya habíamos visto, por ejemplo, en Rubisco, como habíamos visto en el Fatty Acid Synthase, en la FAS, que son muchas enzimas que están unidas en un solo sitio, y estas enzimas todas cumplen la función general de convertir el piruvato en acetilcoenzima. Entonces, este complejo piruvato deshidrogenasa cumple la función de convertir el piruvato en acetilcoenzima. El piruvato es una molécula de 3 carbonos y lo que se hace es descarboxilarla. Aquí tenemos los 3 carbonos. Le quitamos este dióxido de carbono, este grupo carboxilo que va a salir como forma de dióxido de carbono y se reduce una molécula de NADH. Se obtiene entonces la acetilcoenzima A, que ya es la que ya habíamos visto, y aquí se empieza a marcar con este tipo de cruz con doble línea el carbono para darle seguimiento, cómo va dando la vuelta en el ciclo de Krebs. Entonces, ya que tenemos la acetilcoenzima va a condensarse con el oxoalacetato por medio de la citrato sintasa, va a entrar agua, aquí es importante entrar agua y sale coenzima A, y nos va a dar como resultado el citrato. Si se fijan, aquí es donde vamos a unir estas dos moléculas de la acetilcoenzima y al final este carbono va a terminar oxidado por el agua en forma de ácido carboxílico y este es el carbono que entra de la acetilcoenzima A que está unido al grupo carbonilo. Y acá nos da este grupo carboxilo con un asterisco también para darle seguimiento. Posteriormente, del citrato vamos a tener una reacción catalizada por la conitasa, que es una deshidratación. En esta deshidratación perder este grupo hidroxilo y tenemos la formación del cisaconitato. Estos salen entre paréntesis porque son productos intermedios. Esto ocurre de manera tal vez muy rápida, que estos productos son difíciles de ver. Su vida media es muy rápida. Por eso salen entre estos corchetes. Anteriormente, por este carbono es el que se hidrata, el que tenemos aquí. Es hidratado para formarnos el isocitrato. El isocitrato posteriormente se hidrata, es oxidado, y se reduce el NADH por medio de la isocitrato deshidrogenasa. Lo que vamos a tener aquí es que este alcohol que tenemos se va a oxidar y nos va a formar
este grupo carbonilo, esta acetona que tenemos aquí para formar el oxalosuccinato. Este también es un producto intermedio, muy difícil de cuantificar, de ver, por eso está en corchetes. Y si se fijan, por eso justamente aquí nos marca que esta es la reacción 1, esta es una reacción 2, por las dos las aconitasas, este es un producto intermedio, tal cual nosotros vamos a ver en las reacciones de ciclo de Krebs normal que el citrato se va a transformar directamente a isocitrato. Pero bueno, es importante conocer estos productos intermedios. Aquí en esta reacción 3 vamos a tener que la conversión de isocitrato a alfa-cetoglutarato es directamente por la isocitrato deshidrogenasa, pero hay que considerar esto. Y aquí vamos a tener la salida del primer dióxido de carbono, de la primer descarboxilación. Entonces, la primera descarboxilación ocurre en este carbono 3 que tenemos aquí en medio. Este va a salir y nos va a quedar este carbono totalmente reducido. Entonces, nos va a formar el alfa-cetoglutarato, que ya con la pérdida de un carbono tenemos uno de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. El alfa-cetoglutarato, aquí existe una... este se va a activar con la coenzima A y va a salir otra... Krebs, aquí por la alfa... ¿Qué parte de la molécula, en este caso, de la coenzima A, de este grupo a descarboxilación, este grupo succinilcoenzima. Ya en la succinilcoenzima oxidación, que aquí ya tenemos la unidad a la coenzima y tenemos con la descarboxilación ya, en vez de tener 5 carbonos, tenemos 4 carbonos. Esos 4 carbonos que tenemos nos va a formar este succinilcoenzima y en la siguiente reacción, que es la reacción 5, catalizada por la succinilcoenzima, GTP, que eso es algo bien interesante, ¿no? Se invierte una molécula de GTP a la coenzima y este GTP se invierte para hacer esta reacción favorecerla, porque, aquí se obtiene una molécula de GTP, más bien como forma energética, que esto también se puede considerar como una molécula de ATP, porque este es interconvertible, pero el GTP se utiliza como una molécula de producción de este nucleótido muy específica. Nos va a formar succinato, y este succinato, que si se fijan ya sin esta coenzima, aquí nos va a aparecer, nos aparece como este símbolo de un medio, porque va a ser la mitad de los carbonos. La mitad de los carbonos, la formación de succinato, que está flanqueado por estos ácidos carboxílicos. Y finalmente, bueno, la succinato deshidrogenasa, aquí tenemos a producir FADH. Esta enzima, a su vez, participa en otra ruta metabólica, que es el transporte de electrones, la cadena transportadora de electrones, que vamos a ver en la unidad 6. Y el succinato va a reducirse, va a oxidarse, perdón, carbono 2 y el carbono 3. Va a formar este doble enlace para formar el fumarato y va a salir FADH. Y por la fumarasa va a haber un carbono de hidratación para formar el malato, el L-malato, y vamos a tener la formación de fumarato. Y finalmente, del malato vamos a tener una oxidación, que es la oxidación de este alcohol para producir una acetona, y aquí tenemos la formación del oxalacetato por medio de la malato deshidrogenasa, y aquí nos sale moléculas de NADH. Obviamente, vamos porque todas estas pueden dar un balance energético del ciclo de Krebs.
Pero en términos generales, les decía que no es tan complicado, no es tan complejo, vías que ya habíamos visto, pero bueno, es opción. No sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos. La siguiente clase vamos a seguir viendo esta parte del ciclo de Krebs. Vamos a verlo con un poquito más detalle. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, incluso de la síntesis de colesterol. Si tengan alguna duda, con confianza. Bueno. Perfecto, pues muchas gracias. Pues bueno, en dado caso de que no tengan dudas, pues yo creo que hasta aquí sí le podríamos dejar, chicos. Yo creo que hoy podríamos dejarle hasta aquí y pues ahí estoy al pendiente. Empiezo a calificar ya sus actividades, por ahí les estoy mandando la retroalimentación y de tomos, pues cualquier cosa ahí estoy al pendiente por medio del Classroom, chicos. Y pues que pasen un excelente fin de semana. ¿Cuáles rutas abarcaríamos? Son todas las rutas que vienen en el temario. No sé si le subí el temario. De hecho, el otro día me entró la duda. Déjenme checar. Si no se lo subo. De hecho, vimos todas esas rutas. Pero si no, se las voy a escribir. Denme un minuto para que no haya bronca. Entonces, mejor se las escribo aquí en el chat. Sí, son las que vienen en la beta oxidación, la instrumentación, pero aquí se las escribo. Va a venir beta oxidación. Viene síntesis de lípidos. Y aquí se incluyen insaturados. Y no, bueno, no se los va a poner tan difícil. Más bien síntesis de lípidos. Metabolismo del colesterol. A menos no tan detallado. Colesterol, que vendría siendo síntesis y transporte. ¿Qué más habíamos visto? No sé si se me olvida alguna. A ver, déjenme revisar aquí el temario. Rapidísimo, para que no haya pierde. Y déjenme ver si no se me fue ninguna por ahí importante, porque creo que de manera general serían esas. Cuerpos cetónicos. Síntesis de cuerpos cetónicos. Y síntesis de triglicéridos. Ya serían todas. Y síntesis de triglicéridos. La síntesis de esfingolípidos y todo eso no lo vamos a ver porque también es muy... No se los voy a pedir porque es muy elaborado. Ni la de fosfolípidos. Entonces, con esas que me entreguen en el mapa metabólico es suficiente.